Las hipótesis del lema son las siguientes. Vamos a tener tres puntos colineales distintos entre sí, A, B y C. Y vamos a tener tres rectas, la recta roja que le llamo A, la recta verde que le llamo B y la recta morada que le llamo C. También van a ser distintas entre sí, no paralelas 2 a 2 y además ninguna de ellas paralela a la recta donde viven los tres puntos. Lo que voy a hacer, que también son hipótesis, vamos a trazar paralelas a estas tres rectas que pasen por los puntos A, B y C de la siguiente manera. Voy a trazar estratégicamente, trazo paralelas, por ejemplo, a la recta roja, una que pase por B y la otra que pase por C, es decir, como que trazo las paralelas que no pasen como por el punto correspondiente, si esta es la recta A, que no pase por el punto A. Trazo también rectas paralelas a B, que no pasen por B, pero sí que pasen por A y por C. Y análogamente, rectas paralelas a la recta C, que no pasen por el vértice C, pero que sí pasen por A y por B. Es decir, voy a borrar estas tres rectas y nada más voy a dejar los segmentos para que no se amontone tanto el dibujo, que de por sí se va a amontonar, como ahorita van a ver. Entonces voy a trazar paralelas a la recta roja, que pasen por B y otra que pase por C. Entonces a esas les voy a llamar A'B, bueno, sub B y A' sub C. Luego voy a trazar paralelas a la recta verde B que pasen por A y otra que pase por C. Análogamente con la recta morada, una que pase por A y otra que pase por C. Ahora vamos a tener los puntos de intersección entre, o sea, siempre la recta verde se va a intersectar con las rojas y también va a intersectar a las moradas, porque acuérdense que las originales A, B y C no eran paralelas por pares, entonces eso también hace que existan esas intersecciones, todas las que se ven aquí en el dibujo. Y entonces vamos a tener el punto P, que va a ser la intersección de la recta verde que pasa por A, de la recta paralela B que pasa por A, y la recta roja paralela a la recta A que pasa por B. Vamos a tener el punto Q, que es la intersección de una de las rectas paralelas a C que pasa por A, y la recta paralela a A que pasa por el punto C. Y finalmente tenemos el punto R, que es la intersección entre la recta paralela a B que pasa por C y la recta paralela a C que pasa por B. Entonces tenemos esos tres puntos, P, Q y R, y el resultado lo que dice es que esos tres puntos van a ser colineales. Para ello voy a necesitar otros dos puntos, el punto S y el punto T. Entonces vamos a demostrarlo con esos dos nuevos puntos. Vamos a demostrarlo usando tales y usando semejanza de triángulos únicamente. Entonces, observen primero el triángulo CTA. Déjenme borrar los segmentos para que no estorben. Y entonces observen ese triángulo. Y entonces tenemos que BR y AT son paralelas. Eso quiere decir que por tales voy a tener la siguiente razón. Voy a tener que TR entre RC es lo mismo que AB entre BC. Pero observen también el triángulo formado por A, S y C. Entonces voy a borrar el primer triángulo y voy a borrar los segmentos para que no se amontone el dibujo. Y entonces ahí, en ese triángulo, también tenemos que PB y CS, son paralelas. Entonces también se cumple tales. Eso quiere decir que AB entre BC es lo mismo que AP entre PS. Ok, entonces de aquí tenemos que TR entre RC es lo mismo que AP entre PS. Luego, vamos a observar lo siguiente. Tenemos que si yo escribo TR como la suma de TC más CR, porque TC y R son colineales, entonces con segmentos dirigidos, yo voy a tener que TR es lo mismo que TC más CR.
Y lo mismo para AP. Voy a tener que AP es lo mismo que AS más SP. Si yo separo numeradores, bueno, los divido cada uno entre RC. Aquí, cuando yo tengo CR entre RC, me va a dar un -1. Y cuando dividimos SP entre PS, también me va a dar un -1. Como tengo -1 de un lado y -1 del otro lado, puedo eliminar esos -1. Y entonces lo que voy a obtener es que TC entre RC es lo mismo que AS entre PS. Voy a cambiar esta forma que tengo aquí, voy a ponerla como TC entre AS, es lo mismo que RC entre PC. Entonces vamos a tener eso. Pero si ustedes se fijan, voy a borrar otra vez este triángulo y entonces observen lo siguiente. Vamos a tener que el triángulo SAQ es semejante al triángulo CTQ porque las verdes son paralelas. Entonces tengo que este ángulo es igualito que este ángulo y además voy a tener ángulos opuestos por el vértice. Entonces estos dos triángulos son semejantes. De ahí puedo saber quién es TC entre AS, porque TC entre AS es lo mismo que si yo observo CQ entre SQ. Entonces tengo esa otra igualdad. Entonces ya tengo que CQ entre SQ es lo mismo que RC entre PS. Pero observen lo siguiente. Si ustedes observan el triángulo QCR y el triángulo QSP, van a tener que son semejantes porque este ángulo es lo mismo que este ángulo que vive aquí. O sea, el ángulo PSQ es lo mismo que el ángulo RCQ porque las verdes son paralelas y además voy a tener que este lado PS es correspondiente al lado RC y el lado SQ es correspondiente al lado CQ y además tengo que sus razones son iguales, es decir, tengo el criterio lado, ángulo, lado de semejanza. Entonces esos dos triángulos deben de ser semejantes, lo cual quiere decir que el ángulo SQP y CQR deben de ser iguales. Y entonces, como esos ángulos son iguales y la recta C, bueno, más bien S, Q y C son colineales, eso quiere decir que P, Q y R tienen que ser forzosamente colineales también. Y entonces con eso terminamos la prueba. Ahora, ¿por qué queríamos demostrar esto? Bueno, pues imagínense como estas dos, más bien, piensen ahora en el plano proyectivo cuando extendemos R2. Entonces, como estas dos rojas son paralelas, en el plano proyectivo se intersectan en un punto ideal. Como estas dos rectas verdes son paralelas, se intersectan en otro punto ideal. Y como estas otras dos rectas moradas son paralelas, se intersectan en un punto ideal. Eso quiere decir que estas se intersectan, o sea, por pares, el par de rojas, el par de verdes y el par de moradas, intersectan a la línea del infinito en un punto. Llámenle al punto de intersección de las rojas, llámenle A', al punto de intersección de las verdes, llámenle B', y al punto de intersección de las moradas, llámenle C'. Y entonces, si ustedes se fijan, tengo la intersección de A'B con AB', que es P. Tengo la intersección de A'C con AC', que es Q. R es la intersección de BC' y C, CB'. Sí, ya. Y entonces, ¿qué es lo que tienen? Eso es papus, si se fijan. Entonces estaríamos diciendo, mira, si la recta al infinito, o sea, si una de las rectas, porque una es ABC y la otra fuera la recta al infinito, entonces se cumple papus. Ah, pero ¿qué creen? Pues ya descubrimos que la recta al infinito no tiene nada de especial, que cualquier recta puede ser al infinito. Entonces, si yo tengo las hipótesis de papus en RP2, decimos, pues mira, una de las rectas
o encuentra el cambio de coordenadas que te manda una de las rectas a la recta al infinito, a la recta z igual a 0, que es la que decimos, esa es la recta al infinito. Entonces manda una de esas rectas a la recta al infinito y la otra, como es distinta, no puede ser la recta al infinito, entonces es otra recta ABC la que tenemos. Pero entonces ya tenemos esto. Y si tú la quitas, si quitas la recta al infinito, tienes este esquema en el plano euclidiano y entonces aseguras que P, Q y R son colineales por lo que acabamos de demostrar en el plano euclidiano, pero otra vez cuando vuelves a poner la recta al infinito de estas tres familias de rectas paralelas, esta recta PQR no cambia, esa sigue siendo igual en el plano proyectivo, lo único que le ponemos es su punto al infinito. Y entonces vamos a decir, pues no pasa nada, PQ y R siguen siendo colineales y entonces ya demostramos papus también.